Hola, hoy continuamos con la integral 41. Tenemos integral de logaritmo elevado al cuadrado de x dividido por x. Este es el integrando siendo multiplicado por diferencial de x. Reacomodamos la expresión en el primer paso. Nos conviene dejar separado el logaritmo de x elevado al cuadrado por diferencial de x. Realmente coloco el de x siendo dividido por x para que se lea de una forma más conveniente. Entonces, recuerden, una estrategia que funciona muchas veces es tomar como u aquello que está elevado a una potencia, pero al tomarlo vamos a no tomar en cuenta la potencia. Entonces tenemos u igual al logaritmo natural de x, de donde comenzamos con la u original, derivada de u con respecto a x es igual a derivada de x, que es 1 siendo dividido por x, 1 sobre x. A partir de aquí despejamos diferencial de x, porque recuerden, por la sustitución automáticamente, si tenemos logaritmo cuadrado de x, esta parte se sustituye por u cuadrado. Necesitamos completar la integral, necesitamos diferencial de x sobre x. Necesito despejarlo de la derivada de la u. Entonces necesitamos el de x solito. Entonces, diferencial que está dividiendo, el de u sobre dx lo podemos ver como una fracción. Diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando del lado derecho. Diferencial de x por 1 queda diferencial de x sobre u. Entonces, gracias al método de la sustitución, en lugar de diferencial de x sobre x, ¿qué podemos colocar? Diferencial de u. Repito, estamos usando la sustitución. En lugar de logaritmo que escribimos u, pero como tenemos logaritmo cuadrado es u cuadrada. Esto es el cambio de variable. Y en lugar de diferencial de x sobre x que escribimos de u. Automáticamente en donde estaba diferencial de x escribimos de u. Ahora ya tenemos una integral de u a la n. ¿Por qué? Porque u está elevada a una potencia diferente de 1 negativo. Entonces aplicamos la fórmula u 2 más 1. Le agregamos 1 al exponente y la misma expresión la colocamos en el denominador, 2 más 1, y le agregamos la c. Quedaría 1 sobre 3 y queda u cúbica. Pero regresamos a la variable original. Entonces tenemos 1/3 de logaritmo al cubo de x. Como es una función trascendente de logaritmo, podemos colocar la potencia al lado o el exponente al lado de el nombre de la función. 1/3 de logaritmo al cubo de x, logaritmo natural, más c. Continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos integral de, en el numerador x, en el denominador x cuadrada más 1. Observen, si asignáramos un signo global a un exponente global a todo lo que está en el denominador, ¿cuál sería? 1. Recuerden, cuando elevamos todo a la potencia 1, obtenemos la misma cantidad. Entonces proponemos u igual a x cuadrada más 1. Automáticamente lo que está en el denominador lo sustituimos por 1. Vamos a probar que nuestra sustitución funciona. Calculamos derivada de u con respecto a x es igual a 2 de x. Ahora, ¿qué nos hace falta despejar? Lo que está en el numerador, la x. Necesitamos x por diferencial de x, porque podemos asociar x con el diferencial. Entonces, a partir de la derivada, necesitamos dejar x de x del lado derecho. Aquí tenemos el coeficiente 1 aunque no se escriba. Este 2 que está multiplicando del lado derecho puede pasar dividiendo hacia acá. Y el diferencial de x que está dividiendo lo puede pasar multiplicando del lado derecho. Entonces tenemos 1, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, queda en lugar de diferencial de x. Y el diferencial de x que está dividiendo pasa del lado derecho. Entonces queda al lado de x. Y ya despejamos lo que necesitamos. X diferencial de x. En lugar de x diferencial de x, ¿qué colocamos? Un medio de diferencial de u. Entonces, en lugar de x que está en el numerador, ¿qué colocamos? Un medio de diferencial de u. Sacamos el 1 medio por las propiedades de la integral y tenemos du sobre u. Tenemos 1 medio de la integral de du sobre u. Tenemos 1 medio de
esta fórmula automáticamente nos da logaritmo natural de u. Pero como u nosotros le asignamos el valor de x cuadrada más 1, en lugar de la u que iría aquí, colocamos para dar de una vez el resultado final x cuadrada más 1, más la constante de integración. Recuerden, aquí tenemos la u, la sustitución y el procedimiento para completar la integral. ¿Cómo sabemos que utilizamos la fórmula de logaritmo? Porque el exponente global de esto sería ¿qué? 1. Recuerden que hemos comentado que el único exponente que no puede subir en las integrales es 1 positivo. Es el único. Cuando tenemos todo elevado a la u en el denominador y tenemos algo similar a su derivada, en el numerador automáticamente es integral de du sobre u que nos lleva a logaritmo natural. Tengan presente eso. Ahora, vamos con la integral 48. Proponemos, vemos quién sería nuestro candidato natural a u. U es igual a 2 seno de x más 3. Recuerden que casi siempre vamos a escoger u como aquella expresión más larga o un poco más compleja. En este caso, ¿qué expresión es más compleja, un poquito más larga? ¿La que está en el numerador o la que está en el denominador? Por el hecho del 3 es un poquito más compleja, 2 seno de x más 3. Entonces tomamos u es igual a 2 por seno de x más 3. Calculamos derivada de u con respecto a x es igual a el 2 derivada del seno, coseno positivo, más la derivada de 3 que es 0. Entonces tenemos derivada de u con respecto a x es igual a 2 coseno de x. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos dejar solito, despejar coseno de x, diferencial de x, que es lo que queda en el numerador. Entonces tenemos el diferencial que lo podemos ver como una cantidad. Esto que está dividiendo pasa del lado derecho multiplicando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí tenemos un 1 aunque no se escriba. Entonces al próximo paso tenemos 1/2 de diferencial de u es igual a coseno de x. Este de x que está dividiendo pasa multiplicando. El de x que estaba del lado izquierdo multiplicando pasa del lado derecho dividiendo. Entonces tenemos 1/2 de du sobre u. Sale el 1/2 y integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Aquí podríamos colocar que esto es u, una etiquetita, pero yéndonos al paso final, ¿quién es el logaritmo de u? 2 seno de 3x más 3. Ese valor, esa expresión a la que nosotros le llamamos u, va dentro del paréntesis y le agregamos su constante de integración. Recuerden, ¿por qué aplicamos la integral de du sobre u que nos lleva al logaritmo natural? Porque el exponente global de todo esto sería, de todo lo que está en el denominador sería 1. Y recuerden que en las integrales el único exponente que no puede subir es el 1 positivo. Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí utilizamos varias herramientas. Utilizamos identidades trigonométricas. Tenemos integral de tangente cuarta de x por diferencial de x. Aquí aplicamos leyes de los exponentes. Separamos tangente cuadrada por tangente cuadrada. ¿Cómo sabemos que vamos a aplicar las leyes de los exponentes? Siempre que tengamos tangente cuarta o realmente potencias pares de tangentes y secantes, vamos a desarmar. En este caso que tenemos una tangente cuarta, vamos a separar, buscamos separar una tangente cuadrada. Y esa tangente cuadrada la vamos a descomponer utilizando una identidad. Recuerden que hay una identidad pitagórica que dice que 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Despejamos secante cuadrada, despejamos tangente cuadrada de esa identidad y en lugar de tangente cuadrada, ¿qué escribimos?
está en la segunda parte esta tangente cuadrada. Es secante cuadrada de x menos 1. Y aquí en la parte de adelante tenemos tangente cuadrada. Y en lugar de la segunda tangente cuadrada que escribimos paréntesis, secante cuadrada de x menos 1. Aquí tenemos un binomio multiplicado por un término. Automáticamente tangente cuadrada por secante cuadrada. Nos queda tangente cuadrada por secante cuadrada. Y separamos integral con diferencial. Menos tangente cuadrada por menos 1 queda menos tangente cuadrada y le colocamos su integral y su diferencial. Entonces, resta de una integral o resta de integral de una resta que queda, resta de las integrales. Ahora, bajamos la primera integral y recuerden, aquí podemos desarmar otra vez con la misma identidad. En lugar de tangente cuadrada que escribimos paréntesis, del despeje de la identidad que utilizamos, tangente cuadrada de x menos 1. Y este signo menos multiplica a la secante y separamos integral con su diferencial. Menos por más, menos integral de secante cuadrada de x, menos por menos, más 1. Aquí va un 1 aunque no lo coloquemos, pero en la práctica no acostumbra a colocarse. Más integral de x. Ok, entonces, la segunda integral da, esto ya es directo, integral de secante cuadrada, por el menos queda menos tangente. Más integral de diferencial, es más x, más constante de integración. Podemos arrastrar esta c hasta el final o agregar la constante de integración hasta el final, como ustedes se sientan más cómodos. Ahora, calculamos la primera integral, tenemos u cuadrada, integral de u cuadrada por secante cuadrada de x de x. Ahora, aquí conviene tener un conocimiento de qué relación hay entre las funciones y sus derivadas. Si nosotros recordamos de cálculo diferencial, la derivada de la tangente a la 1, derivada de tangente es secante cuadrada. En este caso, ¿qué nos conviene tomar como u tangente? Entonces, aquí en la parte de abajito tenemos el cambio de variable que proponemos. U es igual a tangente. Donde hay tangente vamos a escribir u. La operación que le aplicamos a tangente se la vamos a aplicar a u. Entonces vamos a completar la integral. Calculamos derivada de u con respecto a x es igual a secante cuadrada de x. Pues derivada de x es 1. O simplemente secante cuadrada de x. Necesitamos despejar automáticamente por sustitución en lugar de tangente cuadrada que vamos a tener u cuadrada. ¿Qué nos hace falta para completar la integral? Secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces, a partir de la derivada necesitamos despejar secante cuadrada de x de x. Entonces tenemos du es igual a secante cuadrada. Este de x que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tenemos du es igual a secante cuadrada de x por diferencial de x. Entonces, en la segunda parte de la primera integral, en lugar de secante cuadrada de x, escribimos du. La primera integral es una integral de u a la n, y como tal la aplicamos. Tenemos u, al exponente original le sumamos 1 y nos queda 2 más 1, y la misma expresión va en el denominador 2 más 1, menos tangente de x que quedó, que vamos arrastrando, más x más c. Tenemos 1/3 de, aquí quedaría u al cubo sobre 3. Pero lo podemos escribir 1/3 de, como el valor original de u es tan, podemos escribir 1/3 de tangente al cubo de x menos tangente de x, y no olviden al final su constante de integración. Ok, en este caso, en la próxima integral, que es la integral 54, tenemos integral de, aquí aplicamos identidades trigonométricas. 1 entre coseno es secante. Automáticamente 1, aunque no lo escribamos, 1 entre coseno cuadrado se convierte en secante cuadrada. Es una de las identidades recíprocas. Secante por coseno es igual a 1, de donde despejamos. Secante es igual a 1 entre coseno. Entonces 1 entre coseno cuadrado se convierte en secante cuadrada. Y recuerden la relación que hay entre tangente y secante cuadrada. La derivada de la tangente es secante cuadrada. Por sustitución aplicamos, en lugar de tangente al cubo, escribimos u al cubo. ¿Qué nos hace falta? Completar secante cuadrada de x diferencial de x.
Derivamos la u. Derivada de u con respecto a x es igual a secante cuadrada de x. Y despejamos secante cuadrada. Este de secante cuadrada de x, diferencial de x. Este diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando para acá. Y tenemos du es igual a secante cuadrada de x más 3. Aquí en la integral, al ladito de u cúbica que sustituye a tangente al cubo, en lugar de secante cuadrada de x que escribimos, de u. Porque secante cuadrada de x queda igual a diferencial de u. Entonces aquí coloco diferencial de u. Ahora aplicamos, es integral de una u a la n, con n vale 3. Calculamos u igual a al exponente, le agregamos 1 y esa misma suma la colocamos en el denominador, más c. Tenemos 1, aunque no se escriba, 1/4 de tangente de 3 más 1, 4. La u la regresamos, le quitamos la u y la regresamos a la función original que es tangente de x. 1/4 de tangente de 3 más 1, 4. Recuerden, tangente como es una función trascendente, el exponente se puede colocar al lado del nombre de la función. 1/4 de tangente cuarta de x más c. Aquí tenemos otra de sustitución. Conviene recordar y ver en nuestra tabla de funciones trigonométricas si la integral de coseno es directo. Como tenemos un polinomio en la parte del ángulo, como el argumento de la función, sería integral de coseno de u. U es el ángulo que está al interior del coseno o su argumento. Entonces, automáticamente tendríamos coseno de u. Si ustedes se fijan, al derivar u, solo nos quedaría que b. O en este caso, al calcular el diferencial, lo tenemos aquí en la parte inferior, tenemos u es igual a más bx, derivamos, y nos queda du sobre dx es igual a b. Aquí sí les pido disculpas, aquí tendríamos que quitar la b, aquí sería b de x. B nada más, b nada más. Entonces, tenemos que despejar diferencial de x, que es lo que tenemos en la parte exterior de la integral. Este b que está dividiendo pasa multiplicando y tendríamos 1 sobre b, que es lo que tenemos en el próximo paso. 1 sobre b diferencial de u igual, y el diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando. Tenemos coseno de esta expresión, la cambio por u. Diferencial de x que está multiplicando a coseno. Esto es a más bx, es un ángulo, no lo puedo sacar del coseno y no lo puedo combinar con ninguna manera, con ninguna expresión del exterior. Entonces tenemos coseno de u por 1 sobre b de u, que quedó en lugar de diferencial de x. Sale 1 sobre b integral de coseno, ¿cuánto es? Seno de u más c. 1 sobre b queda multiplicando a seno e, pero recuerden que u realmente, ¿quién es? Es a más bx. Lo coloco al interior del paréntesis, es el ángulo al que le quiero sacar el seno, y le agregamos su constante de integración. Recuerden siempre agregar la constante de integración. Ahora vamos con la última integral. Integral de una exponencial, tenemos integral de e. Cuando tenemos una exponencial, un número e con un exponente, casi siempre ¿quién conviene que sea u? Y verifiquemos si la derivada de lo que está como exponente de u es similar a lo que está aparte, ¿no? La segunda parte, en este caso lo que está del lado derecho. Derivada de seno, coseno. Entonces, ahí estamos verificando que nuestra corazonada está bien. Entonces, aquí en la parte inferior hagamos la sustitución. Porque u es igual a seno de x, de donde en lugar de seno, que podemos escribir integral de e, que pasa igual, en lugar de seno vamos a escribir u. ¿Qué necesitamos? Despejar coseno de x, que es la segunda parte de la integral. Para eso calculamos derivada de u con respecto a x es igual a derivada de seno, coseno. Pero recuerden que necesitamos coseno por diferencial. Ahora, este diferencial que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Estaba del lado izquierdo dividiendo, pasa del lado derecho. Tenemos diferencial de u es igual a coseno de x de x. Entonces tenemos integral du automáticamente es igual a coseno por diferencial, esta parte.
Ahora es directo. Integral e a la u de u se cancela integral con diferencial y solo queda e a la u más c. Regresamos a la función original y e a la u lo vamos a sustituir por cuánto seno de x. Entonces nos queda exponencial, que es la verdadera y correcta forma de decirlo, exponencial de seno de x más c. Algunos dicen Euler seno, también se puede decir, pero lo más conveniente es decir exponencial de seno de x más c.